Muy bien. Estudiantes, el viernes pasado nos habíamos quedado en nuestra clase de laboratorio virtual precisamente sobre el diseño de un gráfico que nos presenta el diagrama de Pareto. En esta oportunidad presento el cuadro que veníamos trabajando por tabla dinámica, el cual lo hemos pasado a simple valores, como lo habían aprendido ustedes el viernes. Ahora lo que nos corresponde en este video es saber cómo obtener el diagrama de Pareto. Para ello es necesario hacer varios ajustes antes de proceder al diagrama de Pareto. La primera parte que ustedes necesitan para poder hacer un diagrama de Pareto es ordenar las frecuencias de mayor a menor. Eso es lo que lo vamos a hacer y en Excel ustedes lo han aprendido. ¿Cómo fue que ordenamos de mayor a menor? Sencillo, miren, usted comienza a sombrear los números y luego después sombrea las columnas de su lado izquierdo. Es importante que usted comience sombreando los números, puesto que esto es sobre el cual la columna que vamos a ordenar y a proceder los pasos. No incluya el total general, porque el total general obviamente es el valor mayor y eso va a distorsionar el cuadro que andamos buscando. Proceda entonces a ordenarlo utilizando el icono ordenar y filtrar y allí ordénelos de mayor a menor. Como ustedes pueden ver, ya se ordenó el cuadro de mayor a menor. El segundo paso o el segundo arreglo que hay que hacer para nuestro cuadro y posterior diagrama de Pareto es pasar a calcular la frecuencia relativa. Y como ustedes muy bien aprendieron el viernes, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la parte entre el todo. Procedamos entonces a calcular mediante la operación signo más, la parte entre el todo. Tenemos la primera frecuencia relativa. Vamos a proceder con la segunda, la parte entre el todo. Obtenemos la segunda, ¿ya? La tercera, sucesivamente, la parte entre el todo. La cuarta categoría, la parte entre el todo, ¿sí? Y por último, la última categoría de menor cuantía, que sigue siendo la parte entre el todo, ¿sí? Si usted hace una sumatoria, la cual usted ya la sabe hacer, te va a dar 1, ¿verdad? A nadie le sorprende, puesto que son la suma relativa de todas las partes, da como resultado 1. Esto, si ustedes lo quieren, lo ponen centrado, un poquito centrado, ¿verdad? Para que podamos tener una mejor visión de los datos. Ahora vamos a continuar con la frecuencia relativa acumulada. Y la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria sucesiva de las frecuencias relativas. Comencemos con la primera. La primera, como no hay un valor que antecede a esta primera frecuencia relativa, se pone la primera, ¿verdad? El mismo valor. Pero ya la segunda es el resultado, la segunda frecuencia relativa acumulada es el resultado de sumar la primera más la frecuencia relativa actual. La siguiente frecuencia relativa acumulada es el resultado de sumar la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa actual. La cuarta es el resultado de sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa de la cuarta categoría. Y la última frecuencia acumulada es el resultado de la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa de la quinta. Como pueden ver ustedes, queridos estudiantes, el 1 es el mismo 1 que está acá. Y eso es lógico, porque como venís sumando las frecuencias acumuladas,
la última categoría te tiene que dar como resultado 1. Si te da menos de 1 o te da más de 1, hay que revisar las sumatorias y las divisiones respectivas. Así las cosas, ahora estamos listos para comenzar a obtener nuestro diagrama de Pareto. Acá lo que vamos a hacer para el diagrama de Pareto es sombrear la zona que va a tener el gráfico. Y vamos a sombrear toda la zona, exceptuando los total general, ¿verdad? Para que no nos afecte en nuestro gráfico. Acuérdense que el gráfico tiene que ser sencillo y comprensible. Si le agregamos el total general, nos puede distorsionar un poquito. Como ven, ya está ordenado y lo que vamos a graficar es el número de estudiantes con la frecuencia relativa acumulada. Observen cómo procedemos con el diseño. Nos vamos a insertar, luego nos vamos a gráficos y buscamos un gráfico que diga gráfico combinado. Miren, el gráfico combinado es el resultado de meter varias variables al mismo tiempo. Observe que tenemos un primer gráfico, lo vamos a apartar un poquito para que podamos verlo incluso más grande, ¿ya? Vamos a hacer la manipulación acá, aquí está. Vamos a hacerlo un poquito más grandecito para poderlo observar de mejor forma. Aquí tenemos ordenado de mayor a menor, pero en el gráfico de Pareto necesitamos un tercer eje. Así que lo que vamos a hacer un poquito en este momento es eliminar primero las variables de gráfico relativo. ¿Cómo lo hacemos? Observen este icono que se llama seleccionar datos. Al darle clic, inmediatamente nos aparece todo el rango de datos que tiene el gráfico. Y aquí le decimos al seleccionador, mire, no quiero que aparezca la frecuencia relativa. Lo vamos a aparecer, ¿ya? Lo vamos a desaparecer, de tal manera que solo nos va a quedar estas dos variables. Miren, el número de estudiantes con síntomas detectados y la frecuencia relativa acumulada. Démosle aceptar. E inmediatamente observen que el gráfico ha quedado con dos variables. ¿Sí? Una vez el gráfico está de esa forma, hoy tenemos que colocar, observen que la variable frecuencia relativa acumulada está partiendo del mismo eje de las ordenadas, ¿verdad? Ambos parten de la frecuencia y por lo tanto es un gráfico bastante un poco distorsionado. Lo que vamos a hacer en este momento es precisamente ver cómo este lo pasamos a un segundo eje. Hay que darle doble clic, ¿ya? Nos acercamos el puntero a la frecuencia del gráfico, donde está la frecuencia relativa acumulada. Le damos doble clic e inmediatamente se despliega el formato de punto. Estando en el formato de punto, observen que aquí dice opciones de serie, obtenido de esta grafiquita de barras, ¿ya? Si no aparece, usted dele un clic y le va a aparecer las opciones de serie. Y observen aquí, miren, trazar la serie en eje principal, el cual está en este momento. Pero si usted le dice, mire, yo lo quiero en el eje secundario, inmediatamente va a aparecer el eje secundario. Una vez con este elemento, nos salimos de estos iconos y observe cómo aparece nuestro gráfico de Pareto. ¿Ya? Observe que hay tres ejes. El eje de las abscisas, donde se encuentran las categorías ordenadas de mayor a menor, ¿sí? Que las ejes de las ordenadas, donde se encuentran la frecuencia de cada uno de los valores observados. Y el tercer eje, el Excel lo considera un eje secundario, en donde aparece
nuestras frecuencias relativas acumuladas. Hay una gran ventaja en esta parte. ¿Por qué razón? ¿Por qué es la utilidad del diagrama de pared? Porque usted puede observar que el 80% de los estudiantes que usted reporta con síntomas de anorexia están concentrados en manifestaciones relacionadas con la dieta severa, el uso de laxantes o el uso de ropa holgada. Entonces, si usted aborda una estrategia psicológica o una intervención psicológica tendiente a eliminar estos tres primeros síntomas de anorexia entre los estudiantes, usted puede resolver un problema bastante notable en un corto periodo. ¿Ya? Después se evalúa y vuelve a intervenir según lo que encuentre estadísticamente. El dato, solo nos queda el título que usted puede, digamos, manifestarlo, ¿verdad? Usted puede poner síntomas de estudiante. Sí, síntomas de estudiante. ¿Ya? Y si usted quiere también puede ponerle los valores, ¿ya? Agregar etiquetas de datos, sí, ¿ya? Y si usted quiere también incluso en el eje secundario también usted puede agregarle etiqueta de datos. Mire. Después usted puede manipular los colores y todos los detalles que como usted bien sabe lo puede hacer con lo aprendido. Hasta aquí el video de elaboración de un diagrama.